primero que todo, estoy aquí, voy a dar un saludo muy especial a la Asamblea Nacional, a los catedráticos que se encuentran presentes, a todos los interesados en el progreso, en la ley, en el país, porque esto es una forma de hacer patria, que están aquí presentes para escuchar las diversas opiniones. Quiero dejar en claro que mi opinión es basada en mi experiencia. He sido 26 años litigante, abogada defensora, no solo en Colombia, sino en los últimos años. Llevo 10 años en los Estados Unidos trabajando derecho y me fui a trabajar derecho en los Estados Unidos porque me di cuenta que en nuestros países somos unos adolescentes en temas legislativos. Nosotros tenemos todavía ese ímpetu de buscar qué somos, qué queremos, hacia dónde vamos, mientras que la legislación americana es una legislación adulta, es una legislación madura, que tiene muy pocos cambios, es plana, es estable. Nosotros vivimos en una ruleta, una montaña rusa todo el tiempo, tratando de encontrar nuestra identidad y tratando de implementar modelos que se han tratado de imponer en otros países como si fuera una cajita que encajara en cada sociedad. Nos hemos olvidado que cada país tiene su historia, cada país tiene sus condiciones socioeconómicas bien diversas y su cultura, y copiar un modelo no funciona tan bien. Nosotros lo experimentamos cuando intentamos hacer la aplicación del sistema acusatorio, que lo implementamos desde el 2004, y finalmente hoy decimos que tenemos un sistema acusatorio criollo, porque nunca pudimos implementar el sistema acusatorio americano y no dejamos el sistema inquisitivo e hicimos una mezcolanza extraña que todavía la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia de Colombia tiene un choque de trenes en muchos conceptos y aún hay una inseguridad jurídica tremenda. Vamos a hablar de un tema específico, que es el tema de la extinción de dominio, en lo que nosotros somos pioneros. Nosotros tenemos 27 años ya con la extinción de dominio. Nuestra primera ley de extinción de dominio aparece en 1996. Entonces es importante que nosotros vamos al contexto histórico de cómo se crean las leyes. Cada ley tiene un momento histórico como el que ustedes están viviendo. ¿Por qué quieren poner una extinción de dominio en este país? ¿Qué está pasando alrededor de esto? ¿Por qué estamos hoy en esta discusión? Esta discusión nosotros la tuvimos hace 27 años, pero en un contexto muy diferente, pero con la misma imposición. Ustedes quieren tener un código o una ley o un procedimiento de extinción de dominio hoy, en el 2023. Nosotros hicimos este mismo debate en el 96, en el 95-96, y quiero ponerlos en contexto porque es muy importante entender por qué hay una gran diferencia de ese momento a hoy. Colombia en ese instante, en los 90, estaba viviendo la peor situación de la historia del narcotráfico de toda Latinoamérica y yo creo que del mundo. Y desafortunadamente, y no lo digo con orgullo, tuvimos un presidente en ese momento que fue cuestionado mundialmente. En la subida del doctor Ernesto Samper Pizano al gobierno como presidente, hubo un escándalo que lo llamamos los narcocassettes. En ese momento, todos en el mundo pusieron los ojos en Colombia porque se dijo que nuestro presidente había sido elegido con dineros del cartel de Cali, del narcotráfico. Y pues el presidente terminó su periodo, hizo todo su proceso, no hizo sino defenderse, no hizo absolutamente nada más. Bueno, hizo algún par de temas de sistema de seguridad social y algunas cosas que todavía tenemos, pero fue un momento histórico álgido para Colombia, donde se impusieron varias cosas. Después de una lucha muy grande en la constituyente en el 91, que ya logramos una constitución libre de extradición, en el 96 y empezando el 97, el acto 001 del 97 volvió a revivir la extradición por una imposición americana. ¿Por qué? Porque el presidente fue un presidente que estuvo cuestionado en su elección
y eso tuvo esa consecuencia. Pues esta extinción de dominio también fue consecuencia de eso mismo. ¿Por qué? Pues porque el presidente que estaba en ese momento, que era el doctor Ernesto Samper Pizano, pues fue cuestionado por cómo fue elegido, y de ahí tuvimos un código o una ley de extinción de dominio, revivimos la extradición y pusimos en nuestra tipificación legislación penal el delito de lavado de activos como un tipo penal reconocido, que no lo teníamos antes de eso. Entonces, ese momento histórico es muy distinto a este momento histórico de hoy. También hay otra cosa muy importante que quiero que tengamos en la cabeza para que ustedes puedan tomar una muy buena decisión frente a esta situación. Y es que el narcotráfico, la delincuencia organizada de 1990 y de esa década es muy distinta a la de hoy día. Nuestros narcotraficantes en Colombia de los 90 eran pomposos, tenían unas fincas donde el grifo para abrir el agua era de oro, tenían elefantes en sus fincas, andaban en los carros más lujosos con unas suntuosidades que eran muy notorias. Hoy día no, hoy día los narcotraficantes son personas del común, que uno no sabe cuánto dinero tienen porque tratan de mantener un bajo perfil, hacen 5 o 6 años de narcotráfico, hacen sus ahorros, los guardan en criptomonedas, hacen diferentes inversiones en el mundo y guardan un poquito de dinero para ir a negociar a los Estados Unidos una pena de 6 o 5 años. Esa es la realidad actual y tenemos que ponernos en ese contexto, porque básicamente esta ley lo que trata de perseguir es el producto de la ilicitud, especialmente delitos transnacionales, narcotráfico, lavado de activos, trata de personas, que son los delitos que tienen mucho más impacto a nivel internacional y en las economías internas de cada país. Entonces, en ese orden de ideas, les voy a contar cómo ha sido la evolución de nuestro Código de Extinción de Dominio en Colombia. Nosotros empezamos en 1996 con la Ley 333, totalmente perdidos, no sabíamos qué nos esperaba, fue una imposición absoluta. Entonces, obviamente, no había manera de saber cuál era el camino a seguir y hemos ido aprendiendo de ensayo y error. Ahí la prueba. En nuestro ensayo y error tenemos que después del 96, unos años después, 6 años después, cambiamos esa ley de extinción de dominio que no sirvió, que no se pudo implementar de una forma correcta, que traía muchos conflictos con el bloque de constitucionalidad y todas las normas supraconstitucionales, y creamos la 793. Entonces, esa ley también tenía muchos problemas. En el 2007 tuvo una modificación, en el 2009, en el 2010, en el 2011, pero en el 2014, ya después de una imposición también, o una respetuosa sugerencia del modelo de la ONU, hicimos otra ley, ¿sí? Esa ley fue la 1708, que es la que actualmente estamos manejando, y hemos ido migrando todos los procesos porque, ojo, después de 27 años todavía hay procesos de la ley 333 abiertos, sin sentencia. Entonces, hemos migrado de la ley 333 a la 793, a la 1708, y las cortes tienen, porque tenemos muchas cortes en Colombia, no hay una sola, tenemos 3. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia ha entrado en ese choque de trenes para unificar criterios, porque la ley tiene tantos vacíos, que todos los días estamos en un nuevo conflicto. El último conflicto se dirimió en el 2021, donde se demandó esta ley y sus últimas modificaciones porque se consideraba que se vulneraba el derecho o el principio de la conformidad, porque cuando alguien tenía una sentencia a favor en primera instancia, llegaba la fiscalía, obviamente, apelaba, en segunda instancia hay una sentencia en contra del afectado y ya no hay más recursos. Ganó en primera instancia y perdió en segunda. Yo prefiero perder en primera para ganar en segunda, pero si pierdo en segunda no hay nada que hacer, porque no hay una instancia para apelar ese fallo. Y entonces la Corte Constitucional, que es la garantista, la que garantiza los derechos fundamentales en Colombia, en el 2021, en noviembre, dice: aquí no se viola nada,
porque la doble conformidad aplica es para los delitos, los procesos penales, no para este proceso que es un proceso civil. In rem, no estamos hablando del jus puniendi, no estamos hablando de derechos fundamentales, ni estamos atacando a la persona, sino al bien. Pero, perdón, se está atacando el bien porque se presume que esa persona tiene un bien ilícito, y para tener un bien ilícito se tiene que haber cometido un delito. De pronto yo no trafiqué, pero tenerlo a mi nombre, con dinero del narcotráfico, yo no sé si ustedes tienen en su legislación el delito de lavado de activos o enriquecimiento ilícito, pero eso es un delito. Están presumiendo que yo cometí ese delito y me quitaron mi bien y me quedé sin la posibilidad de apelar. Y eso está en firme en Colombia. No sé cuál va a ser el panorama de ustedes en 27 años, espero no estar aquí dando una conferencia sobre eso, pero lo podemos adelantar en el futuro. Si van a crear una ley, piensen en la doble conformidad cuando la sentencia de segunda instancia sea desfavorable para el afectado, porque nosotros todavía estamos en esa discusión y llevamos 27 años. Entonces siento que estamos volviendo al pasado en este momento. Vamos a hacer como Back to the Future. Vamos al pasado. Estamos en 1996 en este momento en Panamá. Y ustedes van a crear esta extinción de dominio. Entonces, ¿por qué extinción de dominio? Cuando tienen otras opciones. Bueno, la expropiación es solo a nivel académico, pero voy a hablar de extinción y voy a hablar de confiscación. Y es importante entender estos dos conceptos porque en la legislación colombiana están los dos conceptos. Nosotros tenemos delitos donde cuando se coge el delincuente o el presunto delincuente en su casa delinquiendo, le cae una medida de confiscación a la casa, si es de su propiedad, obviamente. Y fallando en contra de esa persona todo un juicio con todas las garantías fundamentales y sus procesos, pues se confisca el bien y ese bien queda a favor del Estado para las reparaciones que haya que hacer o para un fondo especial que tenemos en temas judiciales. Eso se llama confiscación. Y esa es una herramienta muy importante en el tema de la persecución penal o de las consecuencias de la persecución penal, otra sanción para el delincuente. La extinción va más allá. Sí, ahora vamos a hablar un poco de los elementos y de las características, pero quiero que lo tengan en cuenta porque la confiscación es lo que usamos en los Estados Unidos para la persecución, la sanción penal del delito, y la extinción es lo que usamos en Colombia para lo mismo. Entonces, una de las características de esta extinción de dominio es que obviamente es constitucional, supuestamente es una persecución real, no en persona, sino sobre los bienes. Es jurisdiccional, obviamente tiene su interés público y ustedes tienen que crear todo un sistema, ¿no? Porque lo que tienen no les va a servir. Necesitarán 50 fiscales, 30 jueces, segunda instancia, de las dos, de fiscalía y de jueces, todo un sistema de técnicos, de asistentes y investigadores de policía judicial. Si no dan abasto con lo que ya tienen en el tema jurisdiccional penal, pues obviamente van a tener que tener un sistema nuevo para todo esto. Espero que ya hayan hecho sus números, hayan analizado cuánto cuesta para el Estado tenerlo versus lo que van a adquirir a favor, teniendo en cuenta que en Colombia tenemos 27 años y muchos de esos procesos llevan 20 años en jueces y no tenemos sentencias en firme. Y muchos de esos procesos que se han fallado, ya los afectados han demandado y tenemos billones de pesos pendientes de pagar por errores judiciales en cuanto a los 20 o 30 o 20 o 25 años o 15 años que nos hemos demorado definiéndole a alguien si el bien era lícito o no, después de que se lo devuelven y lo encuentra destruido o no existe. Eso también tienen que presupuestarlo en los números que vayan a hacer. Y obviamente esta es una acción directa y es autónoma que me parece bastante complejo, porque esa autonomía e independencia puede traer graves consecuencias para la sociedad. El señor presidente habló de los gremios económicos y habló de la gente que maneja la economía de este país,
Pero yo les voy a decir que los que defiendo no son los gremios económicos, porque los gremios económicos tienen todos sus soportes y sus facturas y la trazabilidad de cómo adquirieron sus bienes. La señora que trabajó toda su vida, que hizo ladrillo por ladrillo, no, y que de pronto su hijo comete un error y a ella le cae extinción de dominio, ella va a perder su casita, claro, porque ella no va a tener cómo demostrar la trazabilidad de cómo adquirió ese bien y se va a presumir que su hijo, el narcotraficante, se la compró. Así la tenga hace 30 años o 40, o la tenga antes de que él haya nacido, se presume, porque ella tiene que entrar a demostrar de dónde sacó el bien. Y hay una cosa gravísima en este proceso que se llama la inversión de la carga de la prueba. Eso es para los constitucionalistas que están aquí, que ya les debe estar haciendo el estómago así. Eso es terrible. O sea, ¿en qué momento el Estado pierde esa obligación de demostrar que el otro fue el que está incurriendo en el delito o en el error o en lo grave que esté haciendo, y el ciudadano común tiene que entrar a demostrarlo? Esta ley tiene eso, y nosotros ya hemos hecho todo el ejercicio y la Corte Constitucional en Colombia dijo sí, porque es que la persona es la que tiene que tener los soportes, el Estado no. El Estado solo recibe una declaración de renta y en la declaración de renta no dice nada. A ver, ¿dónde están los soportes? ¿Dónde están las facturas? ¿Dónde está esa vida jurídica, esa vida económica que soporte este patrimonio que adquirió este señor comerciante durante 40 años de trabajo, que ni sabe leer ni escribir, pero toda la vida ha trabajado y no tiene ni un papel para mostrar su patrimonio? Porque además esta ley es atemporal. Entonces el hijo pudo haber cometido el delito en el 2023 y la señora tener la casa en 1980. La ley es atemporal, eso dice la ley, y es legal. Puede que no sea justo, pero es legal. Entonces esa casita va a entrar a la extinción de dominio y la señora se va a morir porque no le va a alcanzar la vida para pelear su casa después de 20 años, que los jueces no van a dar abasto porque la ley dice 6 meses, créame, la de nosotros también decía 6 meses y luego lo cambiamos a tiempo razonable, porque 6 meses no era razonable para 15 jueces, 500.000 procesos y ya llevamos 20 o 22 años esperando sentencias judiciales, que es un tiempo razonable teniendo en cuenta pues que el sistema no da para más. Entonces, ese va a ser el panorama que ustedes van a vivir aquí con esta extinción. Ahora vamos a la titularidad, que es lo que estamos hablando. Supuestamente recae sobre la Fiscalía, pero con la inversión de la carga de la prueba no va a ser sobre la Fiscalía lo inicia, pero quien lo debe gestionar es el afectado. La Fiscalía puede archivar, sí, pero eso va a tener un costo, porque desafortunadamente esto va a llevar a un nivel de corrupción que ustedes no se imaginan. Porque imagínense archivar a alguien una extinción de dominio cuando no tiene ningún papel, sabe que va a pelear su casa 20 o 30 años, prefiere, vea, le doy el 30, el 40 o el 50% de mi casita, pero devuélvamela por favor. Y eso está pasando en Colombia. Y llevamos 27 años trabajando en esto. No ha sido para mejor, ha sido para peor. La demanda, nosotros ahora lo que hacemos es, presentamos otra cosa que me parece terrible de esto es la reserva en la fase inicial. ¿Pero por qué? ¿Por qué reserva? ¿Por qué coger a mansalva al afectado? Dígale, oiga, yo tengo dudas de la procedencia de su bien, páseme los papeles que usted tenga a ver si le inicio o no le inicio una extinción de dominio. ¿Pero por qué a mansalva? ¿Será que es que el señor pues va a inventarse los papeles? Pues se los inventa en la fase de preparación o se los inventa en el juicio. Eso no tiene nada que ver. Es como una forma de ir y aprender a la persona y darle la cuchillada en la espalda y que después ya no haya nada que hacer, porque de pronto se lleva los ladrillos. ¿Para dónde se los va a llevar? O de pronto saca la plata del banco. Pues póngale una medida cautelar. Una medida cautelar preventiva mientras, oiga, usted congéleselos mientras usted dice de dónde sacó el dinero. Pero no llegar a esta instancia y a este desgaste tan berraco, me disculpan la palabra, para después tener que llorar 20 años o 30 años
o no sé cuánto se demoren ustedes en aprender esto y poder llegar a un resultado donde la gente tenga dignidad, derechos fundamentales y un debido proceso. Estas son las características actuales de nosotros como extinción de dominio. Entonces, dice, los que sean producto directo o indirecto de una actividad ilícita. Ok, directo, maravilloso. Indirecto, ¿cómo lo pruebo? ¿Quién dice que es indirecto? En la parte del indirecto, ¿quién la define? Eso lo tienen que tener en cuenta. Segundo, los que correspondan al objeto material de la actividad ilícita, salvo que la ley disponga su destrucción, está perfecta. Eso sí, directo, si es pues droga, pues se destruye. Y si no, pues obviamente actividad material directa es fácil. Los que provengan de la transformación o conversión parcial o total, física o jurídica del producto, instrumentos u objeto material de actividades ilícitas. ¿Y quién dice que lo transformé y cómo lo transformé? Hay que tener reglas claras para eso. Ténganlo en cuenta en el momento que la ley salga. Los que formen parte de un incremento patrimonial no justificado. Me tuvieron que haber investigado por enriquecimiento ilícito. O como dicen que yo me incrementé mi patrimonio no justificadamente sin un proceso previo. Ahí está claro, pero esto es independiente y es autónomo. ¿Pero cómo así? Yo tengo procesos de enriquecimiento ilícito donde mi cliente ha sido absuelto, pero paralelamente se le abrió el proceso de extinción de dominio y llevo la sentencia. Y el fiscal me dice, no, doctora, qué pena. Eso era en enriquecimiento ilícito. Usted allá lleva su declaración de renta, se le hace su análisis de renta por comparación patrimonial, le dan las cifras conciliadas, no hay incrementos por justificar, hay excedentes no capitalizados, pero usted me tiene que demostrar la trazabilidad de cómo adquirió este bien, porque esta es una acción independiente. Yo digo, pero ¿cómo así? Yo ya hice todo el debate en la parte penal. Doctora, esto es independiente, usted sabe. Ok, solo manera de información. Los que hayan sido utilizados como medio o instrumento para ejecución de actividades ilícitas, total. Eso es confiscación. Lo mismo que el segundo, eso es confiscación. Me parece maravilloso. Los que de acuerdo con las circunstancias en que fueron hallados o sus características particulares permitan establecer que están destinados a la ejecución de las actividades ilícitas es confiscación. Los que constituyen ingresos, rentas, frutos, ganancias u otros beneficios derivados de los anteriores bienes, ok, de los que sean confiscables, sí, de acuerdo. De los que se presume que son ilícitos, ok, primero demuestre que son ilícitos. Los de procedencia lícita, utilizados para ocultar bienes ilícitos de procedencia ilícita, claro. Una casa que se usa para guardar droga, obvio, ¿sí? Eso es confiscación, está perfecto. Los de procedencia lícita mezclados material o jurídicamente con bienes de ilícita procedencia. Me pongo a pensar en las sociedades anónimas panameñas y digo, ¿qué tal que uno de esos socios que uno no conoce traiga sus $100,000 ilícitos y los mezcle con mi sociedad y yo tengo que pagar por él? ¿Cómo voy a hacer ahí para demostrar que mi dinero sí era lícito si ya se mezcló con el ilícito? Creo que deben tener la respuesta y ustedes ya deben tener la solución y ya deben haber pensado en eso porque ustedes tienen una ley de sociedades bastante generosa, que trae inversión al país, que trae la gente que quiere hacer empresa y que quiere prosperar económicamente. Los de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes descritos en los anteriores numerales cuando la acción resulte improcedente por el reconocimiento de los derechos de un tercero de buena fe exento de culpa. Maravilloso. Sí, yo estoy persiguiendo este bien que vale 1.000 millones, pero resulta que hay un tercero con unos derechos, le doy su bien y le persigo al responsable de sus 1.000 millones, perfecto. Pero resulta que el tercero de buena fe nunca sale bien librado, por lo menos en mi país no, espero que aquí sí. Los de origen lícito cuyo valor corresponda o sea equivalente al de bienes producto directo o indirecto de una actividad ilícita cuando no sea posible la localización, identificación o afectación material de estos en la vida real, eso
queda a criterio del funcionario, y los directos es fácil. Créame que lo difícil es cuando se trata de indirectos. ¿Quién define indirectos? El funcionario, el policía, el fiscal, el juez, dependiendo de la corte que tengan en ese momento la corte, y no se van a poner de acuerdo. Otra característica, bueno, los factores para determinar la competencia, que también ustedes lo van a verificar aquí. El funcional, pues obviamente tienen instancia judicial. El factor subjetivo, entonces van a ser, estos son los fiscales, vamos a delegar estos fiscales de primera instancia, luego los de segunda o los de consulta, los jueces por el factor territorial, porque el bien está en Chiriquí o está en Panamá, y el factor de conexidad, pues dependiendo obviamente para preservar la unidad procesal, si hay bienes aquí, hay bienes allá, ustedes ya tendrán que hacer en esa ley cómo van a determinar el tema de territorialidad cuando hay bienes en diferentes lugares, ¿no? Pero pues eso ya es un tema más funcional. Bueno, yo creo que todo el tiempo he hablado de alertas, pero tengo unas específicas. Intemporalidad o la temporalidad de esta ley, lo imprescriptible. Eso me parece una violación al artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la protección de la propiedad privada. Y también nos la impusieron, pero hace 60 años, esta es más vieja. ¿Qué prima? ¿La Declaración Universal de los Derechos Humanos o la necesidad de mostrar resultados en cifras de que se está persiguiendo el producto del ilícito? Porque esto no va a parar el ilícito. Va a mostrar cifras de que lo están haciendo, nada más. Garantizar el procedimiento a favor de terceros de buena fe. Créame que los que más sufren en esta ley son los terceros de buena fe, porque los delincuentes ya saben cómo que van a perder, ya saben cómo el truco para esconder sus bienes, el producto de su actividad ilícita, tienen muchos huevitos en muchas canastas, ellos no pierden. Y si pierden, no les importa. Esto le va a doler es al pueblo, a la gente que no tiene por qué responder por su papá o por su hijo o por su primo o por el esposo o por un pariente lejano. Ese es el verdadero tercero de buena fe, ese es el que va a sufrir. Garantizar el cumplimiento de los términos judiciales. Ay, ese tema va a ser imposible. Porque la ley puede decir 6 meses, pero listo, tengo 6 meses y si no me toca devolver el bien, ¿sabe qué va a hacer el fiscal? Va a mandar a procedencia a jueces, sin ningún fundamento, porque le van a exigir estadísticas en la fiscalía. Y las estadísticas no van a ser a favor del tercero ni del ciudadano, las estadísticas tienen que ser a favor del Estado. Oiga, ¿cuántas extinciones lleva? ¿Cuántos procesos lleva? ¿Cuántos bienes ha incautado? No le van a decir cuántos fallos tiene, no. Las estadísticas las miden por número de procesos en contra del ciudadano a favor del Estado. Y si van a cumplir esos términos, pues veré muchos procesos en jueces para que puedan cumplir esos términos. Y si el juez también tiene que cumplir términos, va a pasar exactamente lo mismo. Y vamos a tener muchas violaciones al debido proceso, al derecho a la propiedad privada, al derecho a la dignidad humana, porque esto es una tragedia social. Cuando vayan y saquen a una persona que lo único que tiene es esa casita para vivir, porque lo necesitan para iniciarle una extinción de dominio y lo van a rentar porque tiene que volverse productivo y esa señora sale llorando con sus hijos de ahí, eso no es un tema económico, es un tema social y va a traer mucha desgracia para la sociedad. Garantizar el debido proceso y las garantías constitucionales, pues de hecho sancionar esta ley ya no garantiza eso, pero tienen un reto grande para hacerlo. Bueno, tienen muchos maestros aquí constitucionalistas que de pronto les pueden dar luces de cómo hacer para sancionar esta ley y a la vez garantizar los derechos fundamentales y el debido proceso que ustedes tienen en su constitución, como la de nosotros. Y generar seguridad jurídica. Esa seguridad jurídica no es solamente a nivel legislativo, es a nivel financiero y económico. Es cómo los ven a ustedes como país internacionalmente, no al GAFI, no a la ONU, no a Estados Unidos, el mundo, cómo los ve, cómo se quieren proyectar como ciudad, como país, como nación, como
un punto para que alguien quiera invertir, estar en el mapa de los inversionistas en el mundo. Esa seguridad jurídica la tienen que garantizar y garantizar recursos para su implementación. Ustedes ya echaron números de cuánto cuesta crear todos estos tribunales, jueces, fiscales, una entidad que administre todos esos maravillosos bienes que van a tener, que son un elefante blanco, para poder implementar esta ley. Espero que ya hayan echado sus números. Ahora vamos a los peligros. Bueno, yo le he llamado a la acción de extinción de dominio, que es una acción híbrida. Pueden decirme todos los constitucionalistas y todos los juristas del mundo que es una acción real, pero no. Sí persigue bienes, por lo tanto tiene un componente de acción real, pero bienes surge y nace de la presunción de un ilícito, por lo tanto es imposible desligarla de una acción penal, solo que esta acción es sin acción, es una acción penal de presunción que destruye la presunción de inocencia, la presunción de buena fe, el debido proceso y todas las garantías constitucionales, porque usted no tiene derecho a pelear. No, señora, es que yo no estoy diciendo que usted sea narcotraficante, solo le voy a quitar su bien. Ok, pero es una acción real, tranquila que esto no es penal, para que no se preocupe. Ya, bueno, esa es una situación compleja que es un peligro para la sociedad. Puede ser muy conveniente para el Estado, tal vez sí, pero aquí estamos hablando desde nación, estamos tratando de humanizar nuestros pueblos. Los congresos, el sistema legislativo tiene una obligación de humanizar las leyes. Las leyes no son papeles, las leyes son el espíritu de lo que el mundo, la ciudad, nuestra nación está viviendo. Ese es el resultado. ¿Cómo se mueve la sociedad? Resulta en un acto legislativo. Eso es lo que queremos para nuestra sociedad. La sentencia de segunda instancia en contra, eso me parece un peligro terrible en el caso nuestro, que ya quedó en firme por la Corte Constitucional. Pues digamos que es una gran pérdida, porque tengo muchas personas que tenían la ilusión de que les devolvieron su casita después de 15 años de pelear, la fiscalía apela y en segunda instancia dicen sí, no determinó suficientemente la legalidad del bien y se lo extinguen. Y quedamos, sí, que hay revisión. Sí, pues la revisión tiene unos elementos diferentes, nuevas pruebas, nuevas cosas que no tenemos para mostrar. Sí, que hay una acción de súplica. Sí, pero también tiene unos elementos diferentes que no aplican en el procedimiento o en el debido proceso para poder pelearlo. Entonces, ese es un peligro gravísimo que toca tenerlo en cuenta en el momento que ustedes vayan a sancionar esa ley. De esta condición digo que obviamente lo que ya les expliqué, vulnera el debido proceso, el derecho a la propiedad privada y todo lo que ya hemos hablado de manera extensa. Efectos en la economía. Sé que venimos a hablar de derecho, pero es imposible hablar de derecho y no tocar el tema económico, sobre todo en un país como el de ustedes, que ha sido prácticamente el papá en Latinoamérica, del centro. Ustedes son como el Nueva York de Latinoamérica, es el mundo de los negocios. De aquí se mueve el negocio para Asia, para el mismo América, para Europa. ¿Cómo quieren verse en ese sistema envueltos en una inseguridad jurídica que va a traer consecuencias económicas para el país? Cuando un tercero es el que va a sufrir. La mayoría de gente que invierte aquí son terceros, porque esos no van a tener procesos penales. Los procesos penales los tendrá alguien, algún socio, alguien que conocen, algún familiar, pero pues se van a ver muy perjudicados y yo voy a preferir invertir en Miami que en Panamá, digo yo, pues si yo fuera. Inseguridad jurídica, obviamente, pues ese tema de la inseguridad jurídica es lo que de alguna forma le pasa a países como el nuestro cuando sube un gobierno que la gente piensa que va a traer inseguridad, entonces la gente empieza a migrar los dineros.
Eso que está pasando en Colombia, que es más, pienso que susto que otra cosa, hace que la gente coja su plática y se vaya. Eso pasa en Colombia. Si aquí empieza a notarse, si ustedes se devuelven casi 30 años en la historia y nos quedamos en 1996, la gente va a decir, ¿qué? Pues me voy para Estados Unidos, invierto en Miami. Lo del tema de la pérdida y deterioro de los bienes es un tema que nosotros ya lo estamos viviendo. Tenemos billones de pesos pendientes de pago por ese tema, que es un tema más de corrupción que de otra cosa, donde los bienes incautados, una vez ya el juez determina que hay que devolverlos y eso queda en firme, pues no están, o los destruyeron. O unas fincas hermosas las saquearon hasta los ladrillos y no hay nada. O unos apartamentos que eran espectaculares se llevan hasta los inodoros. Y les estoy hablando literalmente, no es una metáfora, no es una analogía, es real. Se llevan hasta los inodoros. Entonces el Estado tiene que entrar a reparar eso. Además, se supone que eso produjo unos rendimientos durante 10 o 15 años. ¿Y dónde están? ¿Dónde está el depositario? ¿Dónde está el dinero? Pues no aparece por ningún lado y entonces el Estado tiene que entrar. Ay, sí, qué pena, señor, tenga su dinero. Pues nosotros no tenemos la plata, pero las sentencias están ahí pendientes de pago, deben estar en el presupuesto nacional. En algún día, en algún momento hay que pagar. También tienen que poner eso pendiente para presupuestarlo cuando tengan que implementar esa ley. Ahora, vamos a la historia de Latinoamérica. Nosotros somos los pioneros. De 1996 tenemos nuestra ley de extinción de dominio. Luego le siguió México. México sancionó la ley en el 2009 y con conocimiento de causa, les digo, hasta el 2016 pudieron implementarla. Ellos no habían iniciado con este proceso. Y hoy día hay 2 sentencias en firme, 2, nada más. Y lo sé porque he tenido forma de hablar con ellos, porque no saben cómo hacer esto, no saben cómo, los litigantes no saben cómo defender a sus clientes, los fiscales no saben cómo adelantar la acción y los jueces no saben cómo fallar, porque les impusieron un modelo que no se ajusta a las necesidades ni a la realidad de México y además tampoco les ha servido de mucho. Luego siguió Guatemala. Ellos en el 2011 también sancionaron por decreto y crearon una Secretaría Nacional de Administración de Bienes, productos del narcotráfico o de delitos que están en extinción, que me recuerda mucho a la DNE de Colombia, la Dirección Nacional de Estupefacientes, que ya les cuento, espero que no se cansen, ya voy a tratar de no demorarme mucho, pero es un tema muy álgido, muy extenso y quiero mostrarles toda la realidad para que ustedes tengan todos los elementos posibles para que no hagan lo que nosotros hemos hecho, ensayo y error, sino que aprendan de los errores y construyan algo mejor basado en su realidad, no en la nuestra ni en la de otros países. Entonces, en el 2013 El Salvador también la implementó. Ellos también tienen una ley especial que no ha tenido muchos resultados, pero hace un par de años ya empezaron a funcionar de una forma más regular. No hay mucho que decir al respecto, no hay estadísticas, no hay nada. En el 2018 Honduras también entró con decreto por este proceso para la ley de privación definitiva de dominio de bienes de origen ilícito. También una forma de presión de la ONU, respetuosa sugerencia. Perú en el 2018 aprueba la ley de extinción de dominio, entró en vigor hace 4 años. Argentina le siguió también en el 2019 y por último pues Ecuador, que la acaba de sancionar en el 2021. Entonces ese es el panorama de Latinoamérica, que nosotros que somos los más antiguos no hemos tenido ningún beneficio de eso, porque es más lo que ha tenido que pagar el Estado para hacer todo este engranaje y para pagar las demandas y para sostener bienes que a veces resultan improductivos, que los frutos que de eso se ha sacado. Pueden mirar estadísticas y si las estadísticas dan a favor, bien, pero si hay algo a favor, quizá quedó en el bolsillo de alguien porque el Estado no fue. Ahora para que analicemos, si eso es tan bueno, ¿por qué Estados Unidos no tiene un código de extinción de dominio? Si eso es tan eficaz,
porque ellos tienen una economía tan pujante, tan estable, tienen un nivel de impunidad bajo y no tienen ley de extinción de dominio. Yo me hago esa pregunta porque yo manejo las dos legislaciones. Yo digo, pero tan chévere aquí, pues no hay extinción de dominio, pero debería haber, ¿no? Porque se supone que es muy buena. Ellos manejan confiscación, y la confiscación o el comiso o el decomiso del bien permite sancionar al delincuente. Es una forma de sanción. Ahora, manejan otras cosas que también las podemos tener en cuenta, que me parece maravilloso porque yo amo el sistema americano, me parece genial, porque yo soy una negociante, soy una persona que entiende el sistema judicial, la mente del criminal, y la sanción como tal no para la actividad ilícita. Pero que le toquen el bolsillo, sí, eso sí para, o por lo menos retribuye un poco a la sociedad el daño que se le está haciendo. Y los americanos son expertos en negociaciones. Entonces, si alguien llega con 10 millones de dólares, tuve un caso de un colombiano que estaba acusado por lavado de activos en 2 estados, en la Florida y en New York. Y él quería pagar poquito tiempo. Le habían dicho que era el segundo Pablo Escobar de la historia de Colombia, y pues obvio le esperaba una pena de 40 o 30 años mínimo. Pues el hombre fue muy inteligente y guardó 130 millones de dólares y con eso negoció una pena de 10 años. Eso es legal, ese es el sistema americano. ¿Por qué no analizar algo como cómo entramos en plea agreements, cómo entramos en negociaciones para llegar a acuerdos con los delincuentes donde tengan algún tipo de reducción por entrega voluntaria de bienes, de dinero, que sean de él, no de la mamá, no del hijo, no de por allá, de los amigos o los socios? Eso es una muy buena manera de parar la delincuencia. Es una manera de sancionar al delincuente y obtener un recurso, y un recurso válidamente adquirido. Es una confiscación a cambio de un beneficio. No le voy a meter 20 años, le voy a meter 10 o 12. Probablemente el señor en esos 12 años reflexione y deje de hacer lo que está haciendo, o si no, cuando salga pues ya le cobra el doble. Hay muchas formas de hacerlo, pero bueno, no es una acción independiente, porque esto va ligado con la acción penal que se le sigue al delincuente. Bueno, en Estados Unidos pasa algo muy cómico, y es que apenas llegan, ellos llegan muy firmes: sí, yo voy a hacer mi sentencia, voy a cumplir mi tiempo. Le dicen: señor, usted le va a meter vida con 25 años. Vida, sí, cuando salga usted ya no va a reconocer a sus hijos. No, ¿sabe qué? Yo tenía un socio, y ese socio está en Cali tomando cerveza. Tráigalo y me quita 10 años. Bueno, ok. Bueno, voy a hablar con él a ver si se entrega, a ver si le dan algo también a él. Si él se entrega por las buenas, pues también tiene una reducción. Bueno, mejor. Bueno, y también hice algunas cositas con mi hermano. Le voy a decir que venga. Bueno, listo, ya vamos en 10 años. Está bien. Y yo tengo 5 millones de dólares guardados, y muy probablemente eso también me sirva para algo. Bueno, entonces nunca hacen los 25 ni los 30. Porque después de que están ahí, ellos mismos dicen quiénes son sus socios, ellos mismos dicen quiénes son sus testaferros, hasta abogados han entregado hoy. Entonces, sí funciona, en Estados Unidos sí funciona, ese es el sistema americano. El de Colombia no. Nosotros seguimos dando vueltas y vueltas y vueltas, y cada cierto tiempo hacemos modificaciones a nuestro sistema penal. Todo el tiempo estamos haciendo nuevas leyes porque no funciona. En Estados Unidos tenemos la misma Constitución desde 1787, tiene 27 enmiendas, y los precedentes, hay precedentes que vienen hasta de 1800 y no cambia mucho. Hay seguridad jurídica y hay un nivel muy bajo de impunidad, porque el sistema funciona relativamente. Tiene sus fallas como todo, pero menos que las nuestras. Para copiar algo, copien algo que ha servido. Por lo menos tiene buenos resultados a nivel económico, a nivel financiero y a nivel de seguridad. Yo vivo en Estados Unidos y yo salgo tranquila porque no siento que me vayan a robar. Desafortunadamente, cuando llego a Colombia, el corazón se me sale, porque
salgo a la calle y no llevo ni bolso, me da miedo. Y eso habla de la seguridad, no solo jurídica, sino del ambiente, de lo que uno está viviendo en un país. ¿Cómo está el de ustedes? No lo sé. ¿Cómo lo quieren ver? Eso sí depende de ustedes hoy aquí. ¿Evita vulneración de derechos a terceros? Claro, porque allá no se persigue al tercero, porque si hay duda con el tercero lo llaman y le dicen, venga señor, ¿usted tiene algo que ver con este delincuente? Porque si tiene que ver, mejor hable ya, que le va mejor. O espere que lo procese. Y muy probablemente si ustedes fortalecen su sistema judicial, fortalecen su parte de política judicial, pues van a tener muchos mejores resultados y van a cometer menos vulneraciones a derechos fundamentales que lo que se puede hacer con este tipo de leyes. En caso de no tener elementos suficientes para acusar o juzgar a alguien, ellos tienen una herramienta, que eso amerita otra charla, y es que yo tengo serias dudas y estoy casi seguro que él es el testaferro, pero no tengo cómo probarlo. Al americano lo llaman, le hacen unas entrevistas, si al funcionario le queda duda, lo meten en la lista Clinton y ¡plá! Muerte comercial. Si es latino no lo llaman, solo lo meten. Pero es una sanción. Eso también es una forma de detener la actividad de la delincuencia que extrapola hacia las personas de bien. Creo que hay muchas otras maneras de hacerlo diferentes a la ley. Esto ya lo hablamos y a manera de conclusión, les digo que estadísticamente nosotros seguimos en aumento en el tema del tráfico, seguimos en aumento en el tema de violencia. Estamos en ese proceso de paz, de tratar de recuperar nuestra nación y creo que hemos evolucionado un poco. Tengo mucha fe que las cosas van a salir bien, pero estadísticamente no tenemos más escuelas, tenemos más cárceles. ¿Eso qué les dice? ¿Ha funcionado? ¿Creen que este sistema represor ha tenido algún beneficio para Colombia? ¿Piensan que es una herramienta que permita realmente hacer jaque a los delincuentes? Esa pregunta o esas preguntas se las tienen que hacer ustedes y al momento en que sancionen esa ley deben tener en cuenta todas las consecuencias sociales, económicas, jurídicas y financieras que les va a traer y ojalá aprendan de nuestros errores para que no cometan los mismos y ojalá vean modelos que han sido exitosos para que puedan crear una ley que esté basada en su realidad, no copiada de un modelo de otro. Hagan su propio sistema, creen sus propias medidas, vayan más allá, piensen en las criptomonedas, piensen en cómo atacar los delitos financieros y hagan una muy buena gestión para que sea un país próspero, para que sea un país seguro y para que sea un país que siga siendo la niña querida de los inversionistas de Latinoamérica. Creo que con esto vámonos a las preguntas o no sé cuál es la dinámica. Si me queda alguna duda, si de pronto quieren que agregue algo más, se los agradezco. Esta es mi opinión personal, en mi experiencia como abogada litigante, que tengo la posibilidad de ver los dos sistemas, el anglosajón y el colombiano, y espero de corazón que les haya servido para analizar un poco más a fondo esta ley que piensan implementar en su hermoso país. Muchas gracias.